Muy buenas noches para todos. Un cordial saludo les envía la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Mi nombre es Javier Cabrera Guerra. Estamos en esta segunda entrega de las actividades académicas propuestas por las escuelas de geriatría y escuelas de posgrado de geriatría del país. En esta ocasión, la Universidad de Caldas como anfitriona de este webinar, la prestigiosa universidad que fue el primer programa de geriatría en el país, eh, y que me da mucho gusto en presentarles a ustedes. El día de hoy tendremos un webinar muy interesante. Se va a hablar sobre la valoración geriátrica multidimensional en cuidados paliativos no oncológicos y se resolverán algunas controversias. La valoración geriátrica multidimensional, pues como principal herramienta para quienes atendemos a las personas mayores, es una herramienta que cada vez presenta mayor evidencia científica. Hoy en un webinar, en un congreso de la EPS Sanitas de Atención Primaria en Salud, decíamos que la valoración geriátrica integral es un instrumento que viene presentando evidencia científica desde los años 1950 con estudios descriptivos, posteriormente en los años 80 ya con estudios aleatorizados, controlados, y, y en la actualidad, más recientemente, ya con revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y realmente pues se han logrado demostrar beneficios muy interesantes para el grupo poblacional que atendemos a diario. Es un gusto para mí y los invito a encender sus cámaras, presentar a los doctores que nos acompañan el día de hoy en el webinar. La ponente será la doctora Laura María Cano Méndez. Ella es residente de cuarto año del programa de Medicina Interna Geriatría de la Universidad de Caldas. Nos acompaña el doctor José Fernando Gómez Montes, como director del posgrado de Medicina Interna y Geriatría de la Universidad de Caldas y coordinador del grupo de investigaciones en gerontología y geriatría. También nos acompaña el doctor David Ricardo González como segundo asesor de este contenido, quien es médico especialista en medicina interna y geriatría y cuidados paliativos, y es docente también del programa de medicina interna y geriatría de la Universidad de Caldas. Y nos acompaña también el doctor Diego Gómez Castrillón, quien es actualmente el jefe de residentes del programa de medicina interna y geriatría de la Universidad de Caldas. Les doy la bienvenida, doctores. Es un gusto presentarlos y les cedo la palabra al doctor Gómez Montes como asesor de este contenido que van a presentar a continuación. Muchas gracias por su atención, que tengan buena noche y que nos disfrutemos estos momentos. Buenas noches a todos, es un placer estar aquí y en nombre de la Universidad de Caldas darle los agradecimientos tanto a la Asociación Colombiana de Geriatría como a las escuelas de geriatría que han hecho posible todo este trabajo. El segundo, la segunda sesión que hacemos con un tema que es bien interesante y que quiero poner como en una perspectiva para la discusión, la discusión ulterior de estas situaciones. Uno tiene que ver entonces en la medida en que la valoración geriátrica multidimensional, tal como lo dijo el profesor Cabrera, se ha venido consolidando claramente, creo que, y la oncología fue la primera especialización no geriátrica que tomó valoración geriátrica multidimensional y que empezó a trabajar con ellos y que vio los resultados y los beneficios y las ventajas de valoración geriátrica multidimensional. Ahora tenemos una gran cantidad de especialidades que la utilizan, les sirve, hay algunas que no están tan cercanas, cardiología paulatinamente
descubre los beneficios y las ventajas de la valoración geriátrica multidimensional, pero queremos ir más allá, visibilizar más el papel de la geriatría y pasarla más de ese elemento biológico que se conoce en otras especialidades, dar la comprensión hacia otras áreas que vienen de la sociología, vienen de la psicología, vienen de la fisioterapia y de la rehabilitación, y para nosotros es muy importante. Y sea esto nuestro objetivo fundamental de mirarlo. En oncología está consolidada CGA y la valoración geriátrica multidimensional como un elemento muy importante. Pero empecemos a mirar CGA en otras áreas. Por ejemplo, en cuidado paliativo no oncológico, donde necesitamos reforzar algunos conceptos y que creo que todo el programa que se tiene preparado para hoy nos va a permitir trabajar a llegar a consenso respecto a ese concepto de paciente complejo y cuidado paliativo. Es el paciente complejo por las necesidades de cuidado de salud o por las características. Miren ustedes cómo se ha trabajado multimorbilidad de manera tan importante, que hoy por hoy hay muchos elementos de multimorbilidad que tienen que ver con todas estas situaciones. Y parte de las charlas que verán hoy será enfocada a todo ese concepto de anciano complejo, de multimorbilidad, de las necesidades de cuidado paliativo en esas situaciones. Bienvenidos y espero disfruten de estas charlas. Doctora Laura, entonces yo creo que ya podemos compartir su presentación e iniciar el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. ¿Están visualizando adecuadamente mi pantalla? Sí, señora. Perfecto. Arranquemos entonces el tema que nos reúne el día de hoy, la valoración geriátrica multidimensional en cuidado paliativo no oncológico como herramienta para resolver controversias. Mi nombre es Laura María Cano Méndez, mis asesores el doctor David Ricardo González y el doctor José Fernando Gómez Montes. Empecemos la disquisición poniendo de frente la línea del tiempo del desarrollo de la geriatría y del cuidado paliativo como especialidades médicas reconocidas. Ya sabemos que sus principios se venían aplicando desde tiempo atrás, pero no es sino hasta mitad del siglo XX cuando la geriatría y el cuidado paliativo comienzan a considerarse como especialidades reconocidas. Además de eso, tienen en común bastantes conceptos que es preciso mencionar. Vean ustedes, ambos tienen como propósito establecer pronósticos para tomar conductas, racionalizar el plan terapéutico, hacer un uso apropiado de los servicios, identificar apropiadamente el destino del paciente, enfocarse en la calidad de vida y identificar el protagonismo de los síntomas como dianas terapéuticas. Además de eso, en cada una de ellas es importante la perspectiva no solo del clínico al momento de la toma de decisiones, también es importante la perspectiva del paciente, del sistema y de la sociedad. Ambas buscan activamente necesidades no reconocidas o no reportadas por los pacientes, evalúan el entorno, evalúan los cuidadores y van más allá al evaluar el soporte social y la espiritualidad en los pacientes. Retomemos ahora los conceptos que hacen parte de la valoración geriátrica multidimensional. Tenemos un módulo de salud física donde se hace una valoración integral, se evalúa la autopercepción de salud, la visión, la audición, la valoración nutricional y se indaga por la presencia de caídas y polifarmacias. En el módulo de capacidad funcional analizamos las actividades de la vida diaria, identificamos la presencia o no de limitación funcional y valoramos la ejecución física. En salud mental hacemos la valoración de la función cognitiva, tamizamos la presencia de depresión, ansiedad y en los aspectos sociales vemos una amplia gama de preguntas por las que debemos indagar. En el caso del entorno, que sería el concepto adecuado para hablar actualmente sobre el medio ambiente. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esa valoración geriátrica multidimensional al cuidado paliativo no oncológico? Empecemos por la salud física. De allí podemos extraer dos conceptos que podemos traer al cuidado paliativo para tomar decisiones. El primero de ellos es el análisis de la trayectoria de las enfermedades y el segundo es el análisis de la comorbilidad, la multimorbilidad y la enfermedad índice. Empecemos por las trayectorias. Desde el 2000 hemos reconocido
ciertos comportamientos en las enfermedades que nos permiten identificar trayectorias de evolución. El primero es la muerte súbita, que no se agrupa allí directamente dentro de una trayectoria, y la primera trayectoria reconocida va a ser aquella donde hay un nivel de funcionamiento basal relativamente alto, pero que declina de una manera predecible hasta llegar a la mortalidad, y esta es la trayectoria prototípica del cáncer. En la segunda trayectoria, nivel de funcionamiento basal relativamente alto con tendencia a la declinación, pero que tiene periodos críticos en los cuales se declina de manera significativa, pero de los cuales se logra salir. Esa sería la trayectoria prototípica para las fallas de órgano. Hablamos de la insuficiencia cardíaca, de la enfermedad pulmonar crónica y de la enfermedad renal crónica. La tercera trayectoria, por su parte, tiene un nivel de funcionamiento basal bajo, con una tendencia a la declinación marcada, y sería el prototipo de la demencia y la fragilidad. ¿Para qué nos sirve esto en el contexto del cuidado paliativo? Para identificar el lugar preferido del cuidado, para identificar si hay asuntos sin resolver en el caso de los pacientes y que sean resueltos antes de que llegue el momento del cuidado de fin de vida. Hay que tener en cuenta que esta conceptualización es más una orientación, no es una categorización, y amerita que se reevalúe regularmente para reenfocar nuevamente al paciente. En el caso del análisis de la comorbilidad y la multimorbilidad en geriatría, ya tenemos cosas que están muy bien establecidas y que también podemos extraer al cuidado paliativo. Estas son las guías del enfoque que debemos tener en un paciente con multimorbilidad. Partamos del hecho de que estos pacientes no están adecuadamente representados en los estudios que dan paso a las guías de práctica clínica para las enfermedades de manera aislada, la falla cardíaca, la enfermedad renal. Por tanto, no se tiene en cuenta que son pacientes con mayor sobrecarga, en los que no hay certeza del beneficio o el potencial daño si entendemos que la multimorbilidad modula las patologías de manera aislada, y en ese caso las recomendaciones que se hacen en las guías podrían ser conflictivas en un paciente multimórbido. Además que no siempre son recomendaciones que están centradas en lo que es más importante para el individuo. Por eso el enfoque global es tratar de determinar cuántos años de expectativa de vida tenemos. Si son más de 10 y el funcionamiento basal es adecuado, podemos utilizar las guías común y corriente. Si es más de 1 o 2 y el funcionamiento está altamente comprometido, ya podemos tomar decisiones enfocadas en limitar la oferta terapéutica, establecer techos terapéuticos y enfocarnos en la calidad de vida y en el control de síntomas de los pacientes. Mientras que si tenemos 2 a 10 años de expectativa de vida y una función comprometida, es necesario que recurramos a otros recursos, tales como la consideración de las prioridades en salud para el paciente, las preferencias de la familia y la preferencia de los cuidadores. Hablemos ahora de capacidad funcional. Sabemos que la utilizamos para monitorizar la evolución de la enfermedad, para tomar decisiones, evaluar pronóstico, hacer un adecuado diagnóstico y prevenir efectos adversos asociados con la declinación funcional. En el cuidado paliativo ya empezamos a ver que están claramente definidas algunas herramientas que son útiles en ese contexto. Algunas son escalas destinadas a la capacidad funcional, algunos son dominios de escalas destinadas a la calidad de vida, pero los geriatras tenemos mucha mayor experiencia con el SPPB y nos gusta porque podemos integrar todo el poder diagnóstico y todo el poder pronóstico que tienen sus 3 dominios, el equilibrio, la marcha y la fuerza, de tal manera que la valoración de la capacidad funcional con el SPPB tiene asociaciones claras con la predicción de caídas, sarcopenia, fragilidad, disnea, complicaciones posoperatorias, enfermedad cardiovascular, discapacidad, institucionalización y muerte. Aquí solamente una muestra de esa amplia evidencia que respaldan las asociaciones que están dadas con el SPPB. Además de eso, ya tenemos una precisión en cuanto al poder predictivo de mortalidad del SPPB cuando lo comparamos con escalas de funcionalidad de autorreporte y con multimorbilidad, de tal manera que se ha establecido que tenemos un área bajo la curva que está entre 0.6 y 0.7, lo que nos habla de la utilidad en la predicción de mortalidad. Nos gustaría mucho que el SPPB estuviera validado en el contexto de enfermedad crónica avanzada, sin embargo, ese es un trayecto que todavía tenemos que recorrer desde el punto de la evidencia científica. En el caso de la salud mental, hacemos especial énfasis en la demencia como síndrome geriátrico con alta prevalencia, donde se convierte en un indicador primordial para la toma de decisiones. En este contexto, la demencia temprana, al igual que con la multimorbilidad, sería
sería el blanco para aplicar de manera efectiva las vías de práctica clínica asociadas con las otras patologías. En el caso de la demencia tardía, al igual que con la multimorbilidad, tendríamos que establecer techos terapéuticos, enfocarnos en la calidad de vida y en lo que es primordial para el paciente. Pero esa demencia que está en el estadio medio, donde todavía se conserva algo de funcionalidad y el pronóstico no es tan claro, es necesario que hagamos uso de las otras herramientas, funcionalidad, soporte social, etcétera. ¿Por qué la demencia se convierte en un indicador para la toma de decisiones? La evidencia nos lo dice. La sobrevida en los pacientes tras el diagnóstico de la demencia cuando son asiáticos es de 4.4 años, en los afroamericanos y en los blancos es de 3.7 años. En ello influye tanto el soporte social como el tiempo del diagnóstico, la comorbilidad y la etiología. Pero tenemos en los análisis longitudinales herramientas muy importantes cuando hablamos de la asociación de la demencia con la mortalidad. El HR de la demencia mixta para mortalidad es de 1.3, enfermedad de Parkinson, de la demencia a la enfermedad de Parkinson 1.47, vascular 1.56, demencia de cuerpos de Lewy 1.75 y frontotemporal 1.91. Hablemos de los aspectos sociales y en este caso es necesario mencionar el enfoque de los 4 temas de cuidado paliativo que con frecuencia se utiliza para la toma de decisiones. El primer tema sería la recopilación de la enfermedad, de la información clínica, que no es otra cosa que el análisis de la salud física que hemos realizado hasta el momento en la valoración geriátrica multidimensional. Pero vienen otros temas como la identificación de las preferencias del paciente, de la familia, la evaluación de los problemas y la calidad de vida y los factores contextuales. En ese sentido, la geriatría ya tiene un recorrido amplio al momento de categorizar las relaciones sociales y al dividir el concepto de red social del de soporte social y categorizar este último en soporte social formal e informal, documentando cada una de las áreas en las cuales existe soporte para un paciente: instrumental, emocional, información e integración social. Veamos ahora con casos clínicos cómo podemos aplicar estos conceptos. La primera controversia se ha denominado diálisis paliativa. Traigo entonces el caso clínico de una mujer de 75 años, historia de hipertensión, tromboembolismo pulmonar en el 2016 en un posoperatorio, que repitió en el 2019, le realizan una trombectomía y endarterectomía, tiene además fibrilación auricular y le realizan un reemplazo valvular aórtico. La señora vive sola, la cuida una vecina. Estos son los medicamentos que usa al momento de la consulta y hago énfasis en que está con furosemida, 40 miligramos cada 12 horas, ya tiene alupurinol y además es usuaria de oxígeno suplementario. Ella viene porque desde el 2020 viene con incremento paulatino de la creatinina sérica. La biopsia renal no es concluyente para denominar la etiología, pero podría estar asociada al consumo de nefrotóxicos. Ella ingresa con edema, disnea en miembros inferiores, tiene oliguanuria y requiere definir el beneficio de la diálisis. En la valoración funcional tenemos un Bartel de 85, un Lawton de 4, un Minimental de 18, un Yesavage de 7, un Sarkef de 5, un SPP de 3 y un FREL de 4 puntos. Dentro de los estudios diagnósticos tenemos un ecocardiograma que nos revela una dilatación leve del ventrículo derecho, una FEBI de 56, una PSAP de 47, una creatinina de 9, un BUN de 105, un ácido úrico de 12, un potasio de 5.6, con un fósforo de 5 y una PTH en 166. Los gases arteriales tienen una acidosis metabólica con una PAFI de 257. El hemograma nos documenta anemia de volúmenes altos con un RDW que es alto también. Preguntémonos entonces para este caso, en primera instancia, ¿qué es la diálisis paliativa? La comparamos con la diálisis regular y vemos que tiene objetivos diferentes. En la diálisis regular buscamos depurar apropiadamente los solutos, hacer un manejo óptimo de los fluidos. Hay que mencionar que es un procedimiento que consume tiempo y puede tener baja tolerancia por parte del paciente. En el caso de la diálisis paliativa, es el punto medio entre el manejo conservador y la diálisis plena. No tiene el propósito de prolongar la vida ni alcanzar desenlaces clínicos específicos como el KTB, está ajustado a las necesidades del paciente, busca optimizar la calidad de vida y reducir los síntomas de la enfermedad renal crónica y no solo se plantea para pacientes con baja expectativa de vida. El perfil del paciente que podría recibir diálisis paliativa consiste en aquel paciente que está decidiendo entre el manejo conservador o la terapia de reemplazo renal, o que ya está en diálisis y que está presentando deterioro de la calidad de vida. Usualmente son pacientes que tienen alta carga de morbilidad,
demencia son extremadamente frágiles y que necesariamente expresan el deseo de intentar esta opción de la diálisis paliativa. Cuando la comparamos con la diálisis convencional y con el manejo conservador, vemos en primera instancia que la diálisis paliativa tiene una baja eficiencia y hace una optimización del manejo médico para controlar los síntomas, los trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base que podrían estar asociados, mientras complementa otros manejos sintomáticos, sin tener las reacciones adversas de la diálisis convencional. Con esas herramientas teóricas hagamos el análisis del caso según la valoración geriátrica multidimensional. En cuanto a salud física, en nuestro caso tiene un cor pulmonar, una hipertensión pulmonar de grupo 4, una enfermedad renal crónica en estadio terminal con una alta carga de comorbilidad, con un índice de Carson de 8 puntos que le provee una supervivencia a 10 años del 0%, tiene riesgo de complicaciones asociadas a la terapia de reemplazo renal y vemos que el desequilibrio hidroelectrolítico y el desequilibrio ácido-base podría dársele un adecuado manejo médico, sin embargo a la hipervolemia no. ¿Podría entonces esta señora ser tributaria de diálisis paliativa? Veamos qué más herramientas para la decisión nos ofrece esta valoración geriátrica. Nuestra paciente tiene dependencia leve en las actividades de la vida diaria básicas, moderadas en las instrumentales, bajo desempeño en la prueba de ejecución física, lo que le provee un mal pronóstico y además es frágil, lo que también le provee un mal pronóstico. La salud mental no tiene compromiso para su escolaridad y en los aspectos sociales tiene muy pobre soporte social. En conclusión, podríamos decir que es una paciente en la cual iniciar la terapia de reemplazo renal no va a prolongar la vida de manera sustancial, además que en el contexto de su comorbilidad tiene alto riesgo de empeorar la calidad de vida y ser pobremente tolerada, al igual que generar múltiples síntomas indeseados. Si ponemos ese inicio de la terapia de reemplazo renal en el contexto social de la paciente, también vemos múltiples problemas. Su bajo nivel socioeconómico para transportarse podría ser un problema y el pobre soporte social para el manejo de los síntomas indeseados también podría ser un problema. Pero entonces, ¿qué podemos utilizar para decidir si diálisis paliativa o no? Preguntemos qué quiere la paciente. ¿Tiene claro este panorama ominoso que estamos planteando? ¿Tiene asuntos que no ha concluido, lo que se conoce como unfinished business, y que desea concluir antes de planear su fin de vida, cómo quisiera morir y dónde quisiera morir, aprovechando, claro, que tiene un componente cognitivo conservado? Esa sería la primera controversia que les propongo. La segunda controversia se ha denominado trasplante hepático. Mujer de 63 años, tiene lupus, hipotiroidismo, padecía obesidad mórbida, le hacen un sleeve gástrico en el 2009, tiene además osteoporosis severa con fractura de 3 cuerpos vertebrales, anemia crónica y tiene una cirrosis que documentan en el 2018 asociada con lesión hepática por medicamentos crónica y una esteatopatitis no alcohólica. Esa cirrosis ya tiene manifestación de hipertensión portal con varices esofágicas, hiperesplenismo, asitis recurrente, encefalopatía grado 1. Ella está con teriparatía, trazodona, prednisolona, levotiroxina y carbonato del calcio. La remiten para la valoración geriátrica para definir si es tributaria al proceso de trasplante. Su enfermedad se clasifica como una cirrosis Child B, MEL 6 puntos, y funcionalmente vemos que tiene un Bartel de 75, un Lawton de 3 y ha caído 3 veces en el último año. La autopercepción de salud es mala, el Mini-Mental es adecuado para su escolaridad, 19/18, un tamizaje de presión positivo, 8 puntos en el Yesavage, 5 puntos en el Frail, con un índice de fragilidad que provee 25% de mortalidad a los 12 meses, un SARC-F de 7 y un SPPB de 4. Si vamos a analizar las indicaciones y contraindicaciones del trasplante hepático en esta paciente, vemos que tiene las indicaciones: una cirrosis en estadio terminal dado por Child B o C, con una hipertensión portal manifiesta con sus 3 complicaciones, la encefalopatía hepática, la ascitis y las varices esofágicas. Y cuando vemos las contraindicaciones, en realidad esta señora no cumple ni con las absolutas ni con las relativas, que nos hablan de procesos metastásicos, de la edad, de la presencia de VIH y de otros compromisos infecciosos.
¿Qué más podemos decir de esta señora? En cuanto a la salud física, ya categorizamos su enfermedad, tiene un lupus en remisión, una osteoporosis severa que podría estar en relación con la cirrosis, una anemia y un índice de Carson de 9 puntos que le provee la misma sobrevida que el caso anterior. En cuanto a la capacidad funcional, dependencia leve de las actividades básicas, moderada en las instrumentales, un bajo desempeño en la prueba de ejecución física con mal pronóstico y es frágil, lo que también le provee mal pronóstico. La salud mental no tiene compromiso y tiene buena red de apoyo. Veamos qué hay de evidencia acerca de la fragilidad en la presencia de cirrosis. Este es un tema que comienza a ser muy atractivo para los hepatólogos y se ha estudiado tanto con el fenotipo de fragilidad como con el modelo de acumulación de déficit y con otros parámetros que podrían ser indicadores como el SPPB. En ese sentido vemos que comienza a tener un valor pronóstico bastante importante la fragilidad en el contexto de la cirrosis. Veamos que para descompensación y hospitalizaciones, en presencia de ascitis, los pacientes frágiles se descompensan un 57 versus un 34%. En presencia de encefalopatía, los frágiles se descompensan un 26 versus un 17%. Y en relación con el valor de la albúmina, también hay mayor descompensación para los frágiles. Y si analizamos la mortalidad, vemos que los pacientes cirróticos frágiles tienen una mortalidad del 19% en comparación con un 4% de manera independiente con las predicciones que podríamos hacer a partir del MELD. De tal manera que la evidencia nos permite concluir que las variables del índice de fragilidad no se relacionan ni con el MELD clásico ni con el MELD sodio. La tasa de la progresión de fragilidad es independiente con la progresión de la falla hepática y vemos de manera llamativa que la mortalidad post-trasplante en los pacientes no frágiles es del 5% y en los frágiles sube hasta el 10%. Y si lo analizamos en el compuesto mortalidad, infección, reoperación, esa mortalidad post-trasplante aumenta el 66% en los frágiles versus el 22% en los no frágiles con una P que es estadísticamente significativa. Además, un dato que también es sumamente llamativo es que los pacientes que mejoran el índice de fragilidad, es decir, que son llevados a rehabilitación de la fragilidad, tienen menor probabilidad de muerte comparado con los pacientes que no presentan mejoría pretrasplante. En conclusión, con este caso clínico, hablamos de una enfermedad hepática estadio terminal con complicaciones derivadas de la hipertensión portal, con etiología asociada a NASH y a DILI crónica, posiblemente también con actividad lúpica, en quien ya se agotó el manejo etiológico y necesitamos avanzar al manejo definitivo con trasplante. Vemos que tiene una dependencia leve en las básicas, moderada en las instrumentales, pero al analizar la fragilidad, que en este caso estaría asociada a la inflamación crónica de bajo grado, derivada de su enfermedad de base y que hace que probablemente esta fragilidad no sea rehabilitable, además está en el contexto de una sarcopenia y además presenta pobre desempeño en las pruebas de ejecución física. Todo esto, que hace parte de la valoración geriátrica multidimensional, le suministra a la paciente un altísimo riesgo de mortalidad intraoperatoria y posoperatoria temprana, lo que nos hace pensar que llevar a esta paciente, que aparentemente tiene todas las indicaciones para el trasplante, podría ser fútil y producir una mortalidad temprana en ella. Veamos el último caso, controversia número 3, inotrópico paliativo. Aquí les traigo una mujer de 81 años, tiene 4 hijos, vive con una hija, es ama de casa, la escolaridad es 4º grado, tiene hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica revascularizada en 2 oportunidades, tiene falla cardíaca crónica con FEBI reducida y ya ha manifestado una voluntad anticipada de no ser ingresada a la unidad de cuidado intensivo. Está con el manejo pleno para falla cardíaca, además del manejo para su diabetes, e ingresa con una neumonía lobar, con una falla cardíaca agudamente descompensada, sería el segundo episodio de descompensación en un año y tiene un patrón hemodinámico Stevenson C. Cuando analizamos estructuralmente ese corazón, vemos una severa dilatación con una hipertrofia excéntrica severa, con una cinesia, esto en ventrículo izquierdo por supuesto, con una cinesia del segmento basal y medio inferior y acinesia del segmento basal inferoseptal. El resto de los segmentos están hipocinéticos y la FEBI es del 20%.
El ventrículo derecho es normal, la aurícula izquierda está severamente dilatada y la derecha es normal con válvulas normales. Funcionalmente, la señora 75 puntos en el Bartel, 2 puntos en el Lawton e identificamos en la valoración geriátrica multidimensional que tiene un trastorno neurocognitivo mayor que estaría en el GDS 3 o 4. Además es frágil con un Frail de 3 puntos. Entonces, el levosimendan comienza a meterse en los planes terapéuticos de la falla cardíaca aguda desde el 2000 y desde entonces comenzamos a replantear si sería un medicamento adecuado para utilizar en la falla cardíaca avanzada con los criterios que ya vimos en esta señora. Este primer metaanálisis del 2016 agrupa los 7 estudios más grandes hasta el momento, hasta 2016, sobre el uso de pulsos de levosimendan de manera ambulatoria o intrahospitalaria. Aquí no hay diferencia, cada 2 semanas realizando un seguimiento por lo menos de 1 año. En este caso, el metaanálisis buscaba documentar si había un impacto en la mortalidad con el uso del levosimendan. Lo que se logra identificar es que si hacemos el análisis estadístico crudo, hay significancia estadística. Y el levosimendan sí logra impactar en la mortalidad, proveyendo de 6 meses a 1 año de sobrevida después de la administración de estos pulsos. Sin embargo, la heterogeneidad de estos estudios no permite que el análisis estadístico sea completo y cuando analizamos el índice de heterogeneidad sumado a cada uno del análisis matemático que hicimos, esa significancia estadística se pierde, pero ya nos orienta un poco a que quizás en la práctica clínica podría ser útil utilizar dichos pulsos cuando tenemos metas definidas. Luego viene en 2014 el LevoRep y en 2018 el Lionheart, que son estudios representativos y nos hablan del uso de pulsos de levosimendan de manera ambulatoria. En el caso del LevoRep fueron 120 pacientes. De igual manera se administraron los pulsos cada 2 semanas durante una infusión de 6 horas en pacientes ambulatorios. Se hizo el seguimiento a las 8 semanas y a las 24 semanas y se buscaba evaluar si había un impacto en la funcionalidad y en la calidad de vida de estos pacientes tras el año de haber administrado los pulsos. Desafortunadamente el LevoRep no tuvo buenos resultados al comparar la funcionalidad a partir de la caminata en 6 minutos y del cuestionario de Kansas de calidad de vida. Por tanto, fueron negativos en este aspecto. Y cuando analiza la sobrevida, a pesar de que la curva nos muestre una diferencia entre el placebo y el levosimendan, no es estadísticamente significativa. Recordemos que aquí fueron 120 pacientes. En el caso del Lionheart fueron 69. El diseño fue más o menos similar, administración de pulsos cada 2 semanas de manera ambulatoria, reevaluación a las 13 y a las 25 semanas. Aquí el desenlace primario era documentar cómo eran los valores de NT-proB tras la administración de los pulsos y efectivamente tuvo muy buenos resultados en este contexto. Veamos en la gráfica de color naranja cómo incluso hay una reducción en el grupo de levosimendan, mientras que el grupo control incrementa de manera significativa el NT-proB. ¿Cómo se representa esto? De manera clínica, los desenlaces secundarios que buscaba este estudio en primera instancia era el tiempo de sobrevida, libre de hospitalización y libre de la necesidad de dispositivos de asistencia ventricular, lo cual fue estadísticamente significativo y tuvo buena respuesta. Entonces, ¿cómo vamos a analizar este caso? Ya vemos la salud física, una falla cardíaca avanzada agudamente descompensada por la infección, con un perfil de bajo gasto cardíaco y un índice de Carson muy alto, 11 puntos, una sobrevida 0% a 10 años. El análisis de la capacidad funcional nos demuestra una dependencia leve en las básicas, severa en las instrumentales y es frágil, le provee un mal pronóstico. La salud mental nos trae de vuelta a esa disquisición acerca de la demencia como faro para tratar de tomar decisiones y vemos que está en un estadio intermedio, lo que quiere decir que tampoco nos va a orientar mucho para pegarnos de ahí y tomar la decisión si pulso o no pulso. Entonces, analizamos los aspectos sociales y vemos que tiene una buena red de apoyo. En conclusión, por trayectoria, tiene una trayectoria de falla de órgano que está en el momento agudo, en esa declinación aguda, y que le confiere un pronóstico incierto. Puede fallecer en esta hospitalización, como puede sobrevivir un periodo de tiempo más.
Sin embargo, tiene en contra que el compromiso estructural es muy avanzado y que tiene una alta carga de comorbilidad, al igual que es frágil y tiene una dependencia moderada. Por el lado de la demencia, que es el análisis cognoscitivo, tampoco se puede determinar fácilmente el pronóstico a corto plazo según la presencia de esta demencia. Entonces, nos vamos a las 4 preguntas del cuidado paliativo que incorpora el análisis contextual que ya existe en la geriatría y nos preguntamos, ¿qué quiere la familia? ¿Qué manifestó la paciente respecto a la forma de morir en el pasado? ¿Dónde le habría gustado fallecer? ¿Tiene la familia recursos socioeconómicos para sostener el cuidado de la paciente unos meses más? Y dependiendo de esto último, habiendo analizado la evidencia que tiene los pulsos de levosimendan y la probabilidad de que impacte en la sobrevida, sin necesidad de que impacte en la calidad de vida ni en la funcionalidad, podría considerarse como una terapia para que la paciente pueda fallecer en un ambiente no hospitalario de una manera mucho más planeada. Muchas gracias. Ese era lo que quería compartirles el día de hoy de una manera muy explícita a través de casos clínicos. Muchas gracias, doctora. Continuamos entonces con la presentación del doctor David González. Buenas noches, Laura, felicitarla, pues una revisión magistral, como ya nos tiene acostumbrados usted. Esta revisión plantea algo que es bien interesante y es la convergencia entre cuidados paliativos y geriatría, ¿cierto? Estas son especialidades que comparten muchísimas cosas, comparten historia, ¿cierto? Laura lo mencionaba, hay unos momentos históricos importantes tanto en geriatría y en cuidados paliativos. Pensemos en el medioevo, en una época de personas pobres, adultas mayores, que su cuidado en presencia de enfermedad y de terminalidad estaba dado por los centros de caridad, ¿cierto? Pensemos en los hospices, que en ese entonces eran los lugares que servían para el cuidado de estas personas que iban a peregrinar y que se gastaban toda una vida en el peregrinaje, y en su viaje estas personas se enfermaban, envejecían y morían. Esos lugares eran pues donde recibían el cuidado al final de la vida y usualmente eran adultos mayores. Primer nexo entre ambas especialidades desde el punto de vista histórico. El segundo tendría que ver con esa explosión que hubo hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX de la geriatría y que se consolidó en el Reino Unido hacia la mitad del siglo XX. En cuidados paliativos esa explosión fue un poco más tarde, fue pasados la década de los 60, 70 con los hospicios, también de pacientes inicialmente adultos mayores oncológicos que requerían cuidado de final de vida. Básicamente las intervenciones paliativas en ese contexto se extrapolaron rápidamente al contexto no oncológico al mejorar los impactos en calidad de vida que presentaron y que tuvieron estos pacientes con sus intervenciones. Y el tercer momento lo podríamos hablar a nivel más local, donde se desarrollan los programas, primero de geriatría y luego de cuidado paliativo en el país, con un grupo de pacientes muy común. Como lo mencionábamos con Laura, las intervenciones en cuidado paliativo persiguen la filosofía del cuidado, ¿cierto? Ambas especialidades plantean como objetivo tutelar las intervenciones desde la calidad de vida por encima de la expectativa de vida. En este punto, este es el componente crítico de aquello de la filosofía del cuidado. Y para dar cumplimiento a ello, ambas especialidades explotan como pocos el concepto de la salud, el modelo biopsicosocial de salud de la persona, donde la persona no solamente es una persona enferma, a diferencia de lo que sucede con el resto de especialidades que se enfocan a una enfermedad, a un aparato o un sistema, sino que valora al ser humano desde un todo, una perspectiva muy integral de valoración que incluye también a su familia. Y nosotros en geriatría lo tenemos absolutamente claro, el grupo familiar es determinante y como bien lo mostraba Laura, la variable social es tan, pero tan importante a la hora de tomar decisiones complejas y con mucha frecuencia es la más subestimada en los escenarios clínicos. Desde el punto de vista del cuidado paliativo no oncológico, a diferencia del oncológico, pues como les mencionaba, esta especialidad surgió con las intervenciones oncológicas y básicamente se ha extrapolado rápidamente de la mano, así como lo ha hecho la geriatría,
en esos escenarios de cuidado no oncológico para ayudar a resolver escenarios de alta complejidad desde el punto de vista de incertidumbre diagnóstica, terapéutica y pronóstica. Cuidados paliativos y geriatría comparten espacios en común, comparten ambientes de formación en común, persiguen casi que muchos principios en común, pero por supuesto también hay diferencias, porque tampoco es, aunque son muchas las cosas que no tenemos en común, también hay algunas diferencias. En geriatría se impone la valoración geriátrica multidimensional como una herramienta que nos permite tomar decisiones, nos permite orientar conductas, nos permite adaptar las opciones de diagnóstico y de tratamiento para nuestros pacientes ancianos. Eso en paliativos lo hemos ido aprendiendo con un análisis contextual que es igualmente importante. Pero hay diferencias en el sentido de que en cuidados paliativos el abordaje hacia el control de los síntomas puede tener unas indicaciones y unas orientaciones que en geriatría nos lo plantearíamos 2 veces ante los riesgos que, como bien sabemos, dichas intervenciones pueden ofrecer a los pacientes. Sin embargo, la medida en que el geriatra se va vinculando y va recogiendo criterios más sólidos desde la perspectiva paliativa, esto enriquece su quehacer diagnóstico y por supuesto, su quehacer terapéutico. Diagnóstico al orientar las conductas y terapéutico al ofrecer intervenciones que con mucha frecuencia pueden ser muy complejas, pero en esa integración se puede alcanzar una adaptación de esas orientaciones, de esas intervenciones desde una perspectiva multidimensional. De ahí la importancia de los casos que presentaba Laura. Son casos de la vida diaria con los cuales lidiamos tanto los geriatras como los paliativistas cuando valoramos pacientes no oncológicos y que con mucha frecuencia nos quedamos en muchas ocasiones sin saber cómo proceder. Por eso traíamos estos casos para poner de manifiesto la importancia de esa valoración geriátrica multidimensional que enriquece esa toma de decisiones que hace parte de nuestro quehacer tanto como geriatras como paliativistas. Eso era lo que les quería mencionar y quedamos atentos a las preguntas del público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Quién nos sirve de amanuense en este momento? Yo les voy a colaborar. Vamos a inicialmente dar el paso a unas participaciones. Vamos a dar paso a la doctora Lady Aristizábal, que nos tiene la mano levantada. Bueno, muy buenas noches para todos. Es un gusto para mí escuchar a mi querido profesor, el doctor Gómez, al doctor David Ricardo, mi gran amigo, y a la doctora Laura Cano. Primero, pues, excelente revisión. Creo que tocaron aspectos muy importantes en los cuales es un reto el día a día de nuestro ejercicio clínico. Yo tengo 2 preguntas específicas. En el escenario de fractura de cadera, en un paciente que tiene una fragilidad que puede ser avanzada, pero que el paciente no tiene unos criterios de terminalidad completos, ¿cuándo definimos un manejo no quirúrgico? O bueno, ¿qué han revisado al respecto de eso? Porque a veces es complejo en situaciones donde tenemos pacientes de edades muy avanzadas, por encima de los 95 años, que llegan con fracturas de cadera y que de pronto, pues por la poca disponibilidad de geriatría en las instituciones, pues el paciente se llama manejo quirúrgico y lleva a un desenlace adverso, pues postquirúrgico. Digamos que ¿qué recomendaciones nos pueden dar ustedes de acuerdo a eso? Y la segunda pregunta es con respecto a la relación de la fragilidad con el éxito de la reanimación cardiopulmonar. Muchas gracias. Doctor David, ¿desea usted contestar? Claro, doctor. Aparte, y yo le complemento, Yo le doy mis opiniones. Lo primero, recordar que la fractura de cadera sigue siendo, a pesar de nuestras mejores intervenciones, una condición de alto riesgo, ¿cierto? Y de alta mortalidad. Por supuesto, lo que impacta la mortalidad en ese contexto es la intervención oportuna y pertinente de esos pacientes, que desafortunadamente con mucha frecuencia no se da en nuestro medio, por razones que con frecuencia son ajenas a nuestro quehacer como geriatras, porque los pacientes llegan tarde, cosa que sucede con demasiada frecuencia, más de la que uno quisiera, o bien porque hay situaciones que llevan a que hayan retrasos. Por ejemplo, el paciente requiere material, pero el material no está disponible, o requiere recursos para el manejo quirúrgico, cosas con elementales como el ortopedista que sabe operar caderas no está disponible la semana que está el paciente. Esos son factores que están por fuera de nuestras mejores intenciones y de adherencia a las guías de debe estar interveniendo 48 horas. Sin embargo,
y está muy claro, todos estos pacientes son tributarios de manejo quirúrgico, bien sea, aunque es algo tan más básico como una fijación cefalocaudal para mejorar el control de los síntomas y manejar el cuidado y los cuidados de ese paciente posteriormente si consideramos que el pronóstico funcional es malo, pero nos va a ayudar esta intervención para el dolor, o incluso muchos de esos casos que terminan en reemplazo de cadera, a consecuencia de la fractura. La verdadera indicación de decir, en este caso, planteamos como un paciente netamente paliativo, sería usando los recursos de la evaluación geriátrica multidimensional, principalmente cuando nosotros consideremos que el paciente antes de la fractura de cadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la expectativa, estamos hablando de que estamos lidiando con una mortalidad y con una cantidad de factores contextuales del ambiente asistencial que pueden ser difíciles de controlar. Sin embargo, el determinante, por ejemplo, pacientes con demencia avanzada que se caen, pacientes con un síndrome de inmovilidad que por una situación del cuidado presentan un trauma que lleva hasta fractura. Eso serían verdaderamente la indicación de aquellos pacientes donde se plantearía una reorientación de objetivos de manejo y que probablemente en ese contexto, considerando ese tipo de pacientes, que son pacientes ya están muy comprometidos funcionalmente, incluso con criterios de enfermedad avanzada, que probablemente van a llegar en un delirium en relación al mal control de dolor y sus factores predisponentes de base, probablemente esos pacientes reorientaríamos con una intención paliativa y no sorprendería que muchos de esos terminaran en una sedación paliativa. En el segundo contexto, fragilidad y reanimación. Yo desconozco la estadística puntual, sin embargo, creo que no es difícil inferir que en el contexto de la reanimación, el paro cardiorrespiratorio no presenciado en un paciente anciano, sobre todo si es frágil, tiene una altísima mortalidad y el reanimado que sale a cuidados post-reanimación en la unidad de cuidado intensivo, pues esos son los pacientes que quedan con mayor riesgo de mortalidad durante el primer mes de estancia en la unidad y en el hospital, mortalidad en los siguientes 6 meses, desarrollos de enfermedad crítica crónica que como sabemos es una condición que puede ser mucho más letal que muchos cánceres avanzados con una expectativa de vida al año menor del 50% y de más del 60% a 18 meses. Entonces, podríamos inferir que el paciente frágil que se reanima pues tiene una alta letalidad y tiene una gran cantidad de factores que van a predecir un pronóstico ominoso durante ese proceso de rehabilitación en el caso de que el paciente reanima, sin descartar que muchos de esos pacientes frágiles probablemente no van a salir del proceso de reanimación y que muy probablemente, cosa que sucede en los desenlaces en salud de muchos pacientes ancianos, la reanimación probablemente no va a durar los 20 minutos que se gastarían en un paciente joven en un contexto totalmente diferente, ni probablemente se va a hacer de forma intensiva utilizando estrategias de avanzado durante el proceso de reanimación, más allá de, por ejemplo, la intubación, la conexión al ventilador, como por ejemplo administración de medicamentos más allá de lo que recomiendan las guías de práctica clínica en cuanto a reanimación. Eso pues con respecto a las preguntas. No sé, doctor. Yo quiero solo complementar con 2 situaciones de datos de nuestra población. Hicimos un estudio, acaba de ser publicado en Archives of Osteoporosis, donde cuáles son los factores de riesgo diferenciando rurales de urbanos. Y tiene que ver con mortalidad a un año casi del 32% para urbanos, que es altísima, y 45% rurales. Y las 2 cosas más importantes es, tenga en cuenta, si ese paciente tiene una enfermedad crónica descompensada que puede tener mayor cantidad de dificultades durante la hospitalización y si tiene una hemoglobina menor de 9 al ingreso con un requerimiento de transfusión. Esos pacientes van bastante mal. Y sobre el segundo concepto tiene que ver en la hipótesis que estamos manejando. Nosotros tenemos ahora una línea de investigación en cuidado intensivo para mirar ese tipo de cosas. Definitivamente estamos planteando cuáles serían los pacientes en los cuales usted debe quemar las naves y hacer absolutamente todo en cuidado intensivo o cuáles no. Y tal vez reanimación cardiorrespiratoria esté dentro de los segundos.
Profe, una cosita allí para complementar. Señora. En ortopedia también vamos borrando las líneas divisorias con geriatría. Y por ejemplo, el Colegio Americano de Cirujanos Ortopédicos ya comienza a extraer también varias cosas de la geriatría, como la presencia de la demencia y la funcionalidad, en un score que permite identificar qué tipo de intervención sería la más apropiada para determinado tipo de pacientes. Ese score pues se encuentra allí en la página del Colegio Americano de Cirujanos Ortopédicos. Y eso va a depender no solamente de la presencia de demencia o de funcionalidad, sino de la localización de la fractura de cadera, intertrocantérica o a nivel de cuello femoral, y qué tipo de procedimiento le podría convenir. Allí nos habla desde artroplastia, hemiartroplastia, el clavo cefalomedular y la fijación con DHS, que es una de las perspectivas que allí ayudan. Definitivamente, para hacer una cuña y apoyar lo que nos comenta el doctor David, un caso como este sería ideal la fijación de la fractura, así no recobre pues completamente la funcionalidad, y eso se debe complementar con intervenciones en el postoperatorio que limiten las contracturas y las complicaciones desde el punto de vista osteomuscular, ¿cierto? Que eso también hace parte allí dentro de lo complementario en la rehabilitación. Y finalmente, lo que no está recomendado para este tipo de pacientes y que uno a veces ve es la artroplastia de Girleston, que en realidad es como resecar por completo el área de la fractura y dejar la cadera completamente desarticulada. Eso se ha demostrado que en lugar de mejorar el dolor podría proveer mayores complicaciones. Es una intervención nazi. ¿Quién más tenemos de comentarios, opiniones, Diego? Por acá vamos a alternar un poco las preguntas del chat con las participaciones directas. Le vamos a dar la palabra a la doctora Vanessa López, que ella es residente de cuarto año de la Universidad Nacional, que nos va a dar una pequeña intervención sobre cómo manejan pues el tema un poco la escuela pues de los compañeros de la Nacional. Ella tiene la mano levantada en este momento. Y mientras nos colaboran ahí como con el micrófono. Vanessa, ¿qué pasó? Que habilitarlo, ¿no? Le tiene Antes si nos hablaba. Ahí ya. Ahí ya puede habilitar el micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Ahí está perfecto. Ok, bueno, muchísimas gracias y pues felicito a los expositores por su presentación. Realmente es llamativo que cuando uno hace con el análisis retrospectivo y empieza a buscar, pues, tal como lo mencionaba la doctora Laura y el doctor Diego, sobre cuál es el background o de dónde surge esto de la integración de la geriatría y el abordaje de pacientes complejos, siempre aparecen publicaciones de oncología y de cardiología. Hay una publicación del 2002 de los doctores Gibbs y McCoy en las que hacen una propuesta de cómo abarcar las propuestas de manejo de pacientes en cuidado paliativo oncológico al abordaje terapéutico de los pacientes con falla cardíaca desde el inicio de la enfermedad. Este modelo fue ampliamente modificado y ha sido adoptado, y casi que en muchas de las revisiones que uno lee sobre cómo abordar como el manejo paliativo de enfermedades crónicas no oncológicas, aparece este modelo integrativo que pues yo creo que todos lo hemos visto en algún momento, en el que están en dos triángulos, en la parte superior las intervenciones con fin terapéutico y en la parte inferior del triángulo las intervenciones con fin de mejorar la calidad de vida. Y en el desarrollo de ese modelo empiezan a aparecer preguntas que el mismo modelo no puede resolver, ¿sí? Entonces son las preguntas como, por ejemplo, en qué momento suspender las intervenciones terapéuticas y empezar a centrarse exclusivamente en intervenciones para mejorar la calidad de vida, en qué momento debemos establecer un pronóstico para dirigir las intervenciones hacia un objetivo determinado, en qué momento debemos atraer o vincular las expectativas del paciente y de su cuidador dentro de esta abordaje de manejo. Y entonces uno nota que la valoración geriátrica multidimensional es la que da respuesta a todos esos momentos en los que se generan interrogantes a esas preguntas, ¿sí? Mucho más allá de lo que se nos critica mucho a los geriatras de solamente hacer escalas
es la integración y el acercamiento que nos permiten desde toda la valoración que se hace a centrar la atención en el paciente y en las expectativas, ¿sí? Entonces, no existe realmente mayor diferencia entre lo que yo veo que han expuesto y lo que mencionan los demás participantes, en general de lo que hacemos desde el abordaje de nuestra escuela, lo que hacen las demás escuelas, porque pues en una sola palabra, pues la gelatina es la misma, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante este tipo de charlas y simplemente es como un reforzamiento positivo más para que la labor del geriatra idealmente debería estar inmersa en muchas de las circunstancias clínicas que se presentan en el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vanessa, por su intervención. Vamos a dar entonces paso a una de las preguntas del chat. Estaba dirigida a la doctora Laura, que sería entonces en el caso número 1, en caso de que la paciente esté encefalopática, dada la uremia, y no podemos conocer las preferencias del paciente, ¿cuál sería la recomendación para abordar entonces este aspecto de voluntades anticipadas? Bien, fue la doctora Laura. Gracias. Yo creo que para eso sirve precisamente la valoración geriátrica multidimensional, para brindarnos diferentes perspectivas de decisión. Entonces, si con esta primera paciente que ya sabemos que tiene, que es multimórbida, que la mayoría de esas comorbilidades ya están en una trayectoria de la enfermedad avanzada y que fuera de eso tiene una capacidad funcional comprometida, decidir en ese momento que una intervención en relación con la terapia de reemplazo renal no va a impactar significativamente su pronóstico, es completamente potestad del médico tratante. Digamos que si tuviéramos la presencia de un familiar que nos pudiera también comunicar un poco esas otras alternativas, pues sería adecuado. Lo que pasa especialmente con el caso de la enfermedad renal crónica es que esos pacientes urémicos también se vuelven impredecibles en el pronóstico. No sabemos si va a fallecer esta noche, si lo va a hacer en una semana. Lo que sí podemos garantizar es que esté completamente cómodo durante su hospitalización mientras se llega a ese desenlace final. Entonces, particularmente en ese escenario que me propone la doctora Ángela, creo que con base en los otros aspectos de la valoración geriátrica multidimensional, más allá de las preferencias del paciente, la decisión sería potestad del médico tratante, digamos que en contra de iniciar terapia de reemplazo renal. Listo, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta de un asistente anónimo. Nos preguntan ¿qué opina sobre la desprescripción paliativa en pacientes con falla cardíaca en estado terminal? También para mí. Profesor Bueno, David, allí. a ver, Sí, yo no. le recomiendo 2017, Revista Colombiana de Gerontología y Geriatría, un artículo de la Fundación Santa Fe donde está claramente definido cuándo quita usted beta bloqueadores, la atorvastatina, donde hay un cuadro bastante importante que le ayuda a todo el mundo, además de que es lo que recomiendo siempre para si usted está enredado con un paciente en falla cardíaca terminal, ahí le dan todas las recomendaciones. 2017 de la doctora Diana Morales en Revista Colombiana de Gerontología Revista Colombiana de Cardiología. Comentarios sobre las dos preguntas. Primero quería aportar algo sobre la primera pregunta. Recordemos que en este contexto hay dos escenarios, ¿cierto? El primer escenario es el de un paciente que es este caso paradigmático. Esa es una paciente que viene en un proceso de enfermedad renal Diego, crónica. ¿le puedes calmar el micrófono a algún asistente? Que no ha llegado la pizza y eso está generando un problema familiar horroroso. Dígelo ahí, que afortunadamente no llegó. Diego. Ya le digo al encargado porque tampoco tengo el poder. Sí, por favor, porque es que eso sí, ese problema íntimo familiar ya tiene repercusiones públicas. Señores, nada sigan regando.
es un instante, yo creo que lo debemos. Bueno, muy bien, parece que ya se resolvió el asunto. Entonces volvía. El primer escenario, que es el de este caso clínico, es el de una paciente que está en prediálisis y pasa a diálisis. En este punto y sabiendo que una de las cosas que va a pasar en el contexto de no iniciar terapia de reemplazo renal en pacientes como este es el riesgo del delirium, la encefalopatía, aquí es donde se impone claramente una discusión de voluntades anticipadas y de planificación esperada del cuidado, ¿cierto? Y donde esa conversación entre el geriatra o el nefrólogo y esa paciente debería llevarnos a plantearnos cómo vamos a proceder en caso de que se desarrolle la encefalopatía. Primer escenario. Segundo escenario, que es el escenario complejo y que probablemente sería el escenario de la pregunta de la colega. El paciente con falla renal aguda anciano que llega al servicio de urgencias en urgencia dialítica. El desenlace falla renal aguda predice mortalidad independientemente de si el paciente va o no a diálisis. Es decir, si llega con urgencia dialítica y médicamente lo manejamos y sale de la urgencia dialítica, el solo hecho de haber presentado una falla renal aguda, eso predice mortalidad de forma significativa. Incluso se plantea que más del 50% de pacientes ancianos que llegan en ese contexto se mueren, ¿sí? Entonces, en ese contexto del paciente que llega encefalopático, en el contexto de la pregunta, y se plantea que no es candidato a terapia de reemplazo renal, probablemente sería un paciente que terminaría en sedación paliativa. Eso con respecto a la primera pregunta y con respecto a la segunda pregunta. La desprescripción de medicamentos que impactan mortalidad en falla cardíaca por intolerancia o por efectos adversos es un marcador de falla cardíaca avanzada, así que por supuesto es un desenlace de interés absoluto en el manejo de estos pacientes con falla cardíaca. De hecho, predice desenlaces. No es infrecuente el paciente que empieza con hipotensión persistente, sintomática, digamos no síntomas severos, frialdad, fatiga, somnolencia excesiva durante el día, hipotensión ortostática que impide la deambulación en el domicilio y que cuando revisamos su carta de medicamentos nos encontramos que el paciente recibe ARA2, recibe beta bloqueador vasodilatador, recibe SGLT2, recibe incluso ARNIS, recibe el Entresto. Y lo vemos con mucha frecuencia que al empezar a retirar esos medicamentos, esa carga de síntomas mejora. Por supuesto, eso va a llevar a que la enfermedad va a progresar más rápido, pero está claramente descrita en las diversas guías de cuidados paliativos de falla cardíaca que al tener que prescribir estos medicamentos es un marcador de justamente que el paciente está entrando en una falla cardíaca avanzada o ya reúne francamente esos criterios y eso es lo que se llama en la literatura un trigger, es decir, como un gatillo, un marcador que nos debe orientar, valga la redundancia, las intervenciones de ese paciente con una perspectiva paliativa, con los principios de la medicina paliativa enfocada en el control de los síntomas, la preservación de la calidad de vida, el cuidado psicosocial y espiritual, la comunicación, la toma de decisiones y la planificación anticipada de los cuidados. Eso con respecto a la pregunta. Listo, muchas gracias. Vamos a dar entonces la palabra a David Fernández Ruiz, que tiene la mano levantada para que haga su intervención. Tiene el micrófono habilitado, David Fernández. Bueno, vamos a continuar con algunas de las otras preguntas del chat mientras se soluciona la última intervención. Y por acá nos preguntan también un asistente anónimo qué se conoce sobre diálisis peritoneal paliativa. Si alguno entonces de los panelistas nos quiere colaborar con la respuesta. Yo, desde mi perspectiva, yo desde mi perspectiva personal no creo en la diálisis paliativa, en ninguna modalidad. ¿Por qué?
Cuando yo hablo de paliar y le pongo el apellido paliativo a cualquier intervención, estoy tratando de orientar una conducta terapéutica que nos ayude al control de un síntoma en principio, ¿cierto? En 2009 salió un estudio bien interesante y bien paradigmático al respecto y que justifica por qué, lo que les mencionaba de por qué no creo en la diálisis paliativa. En ese estudio compararon la carga de síntomas de pacientes en diálisis versus la carga de síntomas de pacientes en manejo conservador, estando en pacientes en estadio 5. Y el resultado es que no habían diferencias estadísticamente significativas en el control de ningún síntoma mayor, excepto quizás los síntomas derivados de la hiperfosfatemia que se controlaban con la diálisis. No había mejoría en disnea, no había mejoría en sobrecarga de volumen y de edemas, no había mejoría en uremia, en síntomas de uremia, serostomía, disgeusia, prurito, más allá, excepto cuando era prurito asociado a hiperfosfatemia. Si adicionalmente nos planteamos la diálisis peritoneal en un contexto de un paciente paliativo que tiene todos los riesgos de tener las complicaciones por tener inserto un catéter peritoneal, ¿cierto? Riesgo de infección primero. Segundo, cuando es un paciente que retiene un cuidador que se va a comprometer seguramente con mayor precisión en su cuidado, pues eso es un escenario. Pero el grueso de nuestros pacientes, desafortunadamente, tienen muchas dificultades para el cuidado en casa, no por falta de amor y de cuidado, sino porque nuestra población es muy temerosa de ese tipo de intervenciones, así que no es infrecuente los pacientes que quedan subdializados o sobredializados. Entonces, si la diálisis no me va a aportar un control de síntomas y voy a tener tantas dificultades, o sea, y se los digo con toda la experiencia, yo he tenido pacientes que me llegan a hospitalización diciéndome que ya no quieren diálisis, que quieren que le quiten el catéter peritoneal y que ya no quieren diálisis después de la primera sesión de diálisis en casa. Entonces, si tenemos una estrategia terapéutica que no ofrece un beneficio sintomático franco y que impone una cantidad de riesgos, en ese análisis de riesgo-beneficio que uno se plantea con cualquier paciente en cuidado paliativo, la diálisis paliativa, sea cual sea la modalidad, no ofrece ningún beneficio. Realmente ese concepto de la diálisis paliativa lo manejan más los nefrólogos y uno podría decir que esto parte o bien desde el desconocimiento de lo que hacemos en cuidado paliativo y cómo podemos controlar los síntomas de un paciente con enfermedad renal estadio 5 con los medicamentos y nuestros recursos, o bien por la incapacidad, cosa que vemos con mucha frecuencia, del nefrólogo de identificar la situación de fin de vida en la cual se encuentra el paciente y la necesidad de seguir ofreciendo intervenciones porque eso hace parte de su formación como profesional. Pero la evidencia no ha demostrado porque no hay muchos estudios posteriores, profesor. Pues doctor, pero es que no hay estudios posteriores porque es que mire el perfil de los pacientes, paliativos, carga sintomática alta, como le digo, evidencia contundente que demuestra que el impacto en control de síntomas no es significativo. Realmente en cuidado paliativo uno no se plantea la diálisis paliativa. Lo que uno sí plantea puede ser en escenarios de incertidumbre diagnóstica y pronóstica, cuando uno tiene dudas de cómo puede evolucionar un paciente si lo saco de una crisis, por ejemplo, una urgencia dialítica, creyendo que puedo mejorarlo y rehabilitar, no puede darse el chance de observar y mirar. Pero como se los mencionaba ahorita, contexto de falla aguda es un predictor independiente de mortalidad a corto plazo hacia el paciente no vaya a diálisis. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir desde la experiencia ante la ausencia de evidencia. La ausencia de evidencia, pues, no es una puerta de entrada, pues, para la cosa. Recuerde, 50% de las fallas renales agudas se mueren aquí en Cafarnaúm desde hace 40 años. Correcto, profesor. Profesor Diego Alejandro, ¿hasta qué horas es esto? Ya no, porque somos capaces de hablar toda la noche. Eso que estaba pensando. Usted mirado que ya pasamos la hora, que era un poco más de lo presupuestado. Dependemos de lo que usted nos dirá. Si damos por finalizado. No. La idea es una última pregunta y de resto nos pueden contactar para las preguntas y esto, y va a quedar en la asociación esta charla y en la página de Gerontología y Geriatría de la Universidad de Caldas. Listo. Entonces veremos una de las preguntas que hay acá en el chat. Por acá dice que si todo paciente que asista a valoración geriátrica de primera vez se le debe ofrecer el documento de voluntad anticipada.
Lo ideal sería que sí. ¿Cuál es la dificultad a veces que uno tiene con el documento de voluntad anticipada? Yo lo he visto, lo he vivido por experiencia, he tenido casos que son muy dramáticos de pacientes que tienen su documento de voluntad anticipada, pero al momento de la intervención que ameritaba tomar la decisión, nadie sabía que el documento existía, no se sabía dónde estaba el documento y el paciente termina con las intervenciones. Eso por un lado. Y por el otro es que la evidencia sí muestra que a pesar de que los pacientes quieren hablar sobre voluntades anticipadas, tienen de por sí el interés de planificar su cuidado cuando la situación avance, los médicos con mucha frecuencia somos muy reacios a a llevar esa conversación. Encima hay un estudio, aunque es de los años 90, es el estudio Support, planteaba que a pesar de que los profesionales de la salud estaban enterados de que había algún tipo de voluntad anticipada, aunque fuera verbal, muchos de ellos no se adherían a esas recomendaciones. Y siguen saliendo estudios, hay un estudio de patología cardiovascular dirigido hacia cardiólogos de 2019, si no estoy mal, publicado, y ellos lo mismo, la misma conducta. Así que, así el paciente tuviera documento de voluntad anticipada, hubiera expresado algún tipo de deseo de directriz de cuidado en ese escenario, no las tienen en cuenta, no las recomiendan. Eso no quiere decir que no se deba utilizar. Por supuesto que se debe utilizar, se debe tener esa conversación, incluso aunque no haya un documento. Lo verdaderamente importante del documento, como les mencionaba, es saber dónde está y qué dice, pero adicionalmente debe ser la reevaluación periódica, porque hoy lo que no deseo que se haga en un contexto de enfermedad avanzada puede ser diferente en unas semanas o en unos meses, dependiendo de la evolución dinámica de los pacientes. Pero estoy de acuerdo en que se debe tener esa conversación y siempre que sea posible se debe de diligenciar el documento. De hecho, actualmente se considera un marcador de calidad en la atención paliativa. Perfecto, muchas gracias. Por acá hay algunas preguntas adicionales en el chat, pero como decía entonces el doctor Gómez, podemos habilitar entonces un correo como para responderlas directamente, en el caso pues de algunas... David Fernando apareció, ¿no? David Tiene Fernando. la mano levantada, pero no sé si esté por ahí. David Fernández Ruiz. Bueno, si no, Diego, estamos en sus manos. Listo, no, en realidad pues una sesión muy productiva. En algún momento tuvimos casi 200 participantes conectados. Quedamos entonces pendiente de algunas otras charlas por parte pues de este convenio pues que estamos generando con las diferentes escuelas de geriatría. Próximamente pues en redes también saldrá la publicidad. Y realmente pues entonces muchas gracias a la doctora Laura y a los panelistas pues por su participación, al igual pues que a todos por sus preguntas pues que claramente muchas son muy interesantes, muy difícil responderlas todas, pero la idea es continuar entonces con esos espacios. Yo creo que entonces que podemos dejar hasta acá. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, una feliz noche para todos.